Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Jorge Moreno Llanes, un ciudadano que ha activado en movimientos políticos en la universidad, dinamizando a la juventud, en varios puestos interesantes del gobierno, puestos altos del gobierno nacional, de varias tendencias. Jorge, bienvenido con tu experiencia que tienes, con tu conocimiento. ¿Qué te parece la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral en cuanto se refiere al alcalde de la ciudad de Cuenca, en forma que diría yo, exactamente legal, exactamente si procede o no procede? Por favor. Muy buenas, un saludo a ti, Marco, un saludo a la ciudadanía que nos ve y nos escucha por Radiovisión. Mira, la resolución emana del Tribunal Contencioso Electoral a través de una denuncia propuesta por la concejal presidenta de la Comisión de Fiscalización, me parece que es la señora González. González. Obviamente presenta la denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, como es lógico, de acuerdo a su procedimiento, proceden al sorteo y le corresponde conocer en primera instancia al juez Viteri. El juez Viteri analiza el contenido de la denuncia y lo manda a aclarar. Si no recuerdo mal, por el término de 2 días, Así echa es. la aclaración por parte de la denunciante, califica la misma y, entre otras diligencias, dispone justamente que se le cite al señor alcalde de la ciudad de Cuenca. Efectivamente, se procede a través de 3 boletas a citarle al señor alcalde porque no se le encuentra en persona. Una vez realizada la citación, continúa el proceso, se designan peritos para que realicen justamente el peritaje sobre los audios presentados por la denunciante, cuanto también el señor alcalde presenta unos audios y pide que se designen peritos. En este lapso de la designación y el trabajo de los peritos, indudablemente uno de ellos dice que no puede continuar porque no ha llegado a un acuerdo con el abogado defensor del señor alcalde y se prescinde de la misma. En el caso de la pericia de la otra parte, Perdón, Jorge, que continúa. acuerdo con el abogado del alcalde. ¿En qué sentido? Parece que no llegaron a un acuerdo sobre los honorarios. Correcto. Ujú. Entonces, o no llegaron al acuerdo o no se prestó las facilidades por el abogado para esa diligencia. Entonces, Correcto. se retiró de esa diligencia el perito. No así en el caso de la señora González, de que efectivamente se hizo la pericia. Y una vez hecha la pericia, luego de varias diligencias que se pospusieron, la audiencia oral y de prueba, el juez señaló nuevo día y hora para la audiencia oral de prueba y el abogado, como es el señor alcalde, cambia de defensor. Correcto. Pide que se difiera la diligencia, el señor juez no da paso a esa y en el día y hora de la audiencia, evidentemente, se le da la palabra a la denunciante, se le da la palabra también al abogado de la parte denunciada. Luego se pide por parte de la denunciante que los peritos o el perito informe sobre la validez del trabajo realizado a los audios. El perito manifiesta de que no tiene ningún inconveniente, que todo está muy bien. Se le concede la palabra al abogado defensor del señor alcalde, quien no reputa lo realizado por el perito Perito. del perito que estaba allí en la diligencia. Consecuentemente, luego te concluye la diligencia y llega la fase a través de la cual el juez dicta la sentencia, en la cual hace rememoración a lo que estamos justamente señalando, en lo que corresponde al tema inherente a la violencia política de género, con fundamento en el artículo 280 del Código de la Democracia, y lo que se entiende por la violencia política de género también invoca algunas resoluciones, entre ellas del Tribunal Supremo de México, también de la Comisión Interamericana de Derechos Ujú. Humanos, de la Relatoría de las Naciones Unidas, sobre lo que se entiende por esto, y concluye señalando de que evidentemente estamos ante una grave, una sanción grave, y que por lo tanto, luego de una ponderación que realiza en la sentencia, considera de que el acusado merece una sanción de 6 meses de suspensión en sus derechos de participación, como Bien. también una sanción de 20 remuneraciones básicas
y adicionalmente un curso sobre género. Bien, ahora, hay dos puntos que a lo mejor deberíamos aclarar. El alcalde cambió el abogado defensor, no aceptó el juez porque a lo mejor se trataba de alguna estrategia jurídica para alargar el proceso, Jorge. Yo ya en ese ámbito de lo que piense subjetivamente el juez no podría inmiscuirme, pero te comentaré que cuando fui juez del Tribunal Contencioso Electoral, nosotros no teníamos absolutamente ningún marco normativo para las elecciones que se generaron. Y por Ya, lo tanto tuvimos que nosotros establecer unos reglamentos, y entre esos el reglamento de trámites para estas diligencias, y generamos allí el juez de primer nivel y el juez de segundo nivel, ¿no? Y en este caso, adicionalmente señalamos que si no comparecen a la audiencia oral, el denunciante de manera especial se dotará de un defensor público para que esté en esa diligencia. Y así lo realizábamos, de tal manera correcto. que siempre estaba el defensor público para impedir justamente ese tipo de situaciones. Entonces, creo que siguen esa línea y no han modificado. Bien, por otro lado, sí comparecieron los peritos, en fin, no refuta el abogado el informe presentado por el perito y llega el momento entonces de suyo perpetuo derecho, entra en vigencia el informe para ser analizado por el juez Viteri. Sí, evidentemente analiza ya los audios de lo que ha presentado la denunciante. Obviamente los del señor alcalde que presentó nunca llegaron a ser sometidos al peritaje porque lamentablemente no hubo ningún acuerdo. Presumo que son efectivamente los mismos que presentó la denunciante sobre ese particular. Entonces, en ese caso, evidentemente el juicio tenía que continuar. Ahora, con la experiencia que tienes tú, que tuviste en el Tribunal Contencioso Electoral, se dice por parte de varios analistas, entre comillas, periodistas, en fin, que lo del juez Vitero es una opinión que tiene forma de resolución, pero que no es definitiva y que tendrá que subir en alzada. Es decir, podrá revocarse, confirmarse, en fin, por favor, Jorge. Bueno, yo diría no es que se trate de una opinión, se trata justamente de un criterio de carácter eminentemente jurisdiccional, porque el juez no está para opinar, el juez está para dilucidar una verdad jurídica de una parte y probablemente la verdad jurídica de la otra parte. Porque en materia de la hermenéutica jurídica, no, evidentemente cada uno tiene su propia verdad y solamente el juez, luego de conocer a una y otra parte, es el que tiene la verdad legal, la verdad legal. Entonces, en este caso, hablamos de esa verdad legal que evidentemente puede ser susceptible de modificación porque hay una nueva instancia. Y esa instancia es el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, donde tendrán que dilucidar 5 jueces. Ya no estará el juez Viteri, estará su alterno constituyendo ese tribunal para analizar y en base a ese análisis emitir asimismo el criterio jurídico, ya sea ratificando la resolución o modificando total o parcialmente esa sentencia. No, eso Ya, ya queda a criterio del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. habrá un juez de sustanciación, quiero decir, alguien que Sí, presente el informe. sí, siempre en este caso hay un juez ponente, ¿no? Se Correcto. sortea el juez ponente y el juez ponente, a raíz de la designación de él, hay un plazo de 10 días para que emitan la sentencia, de acuerdo al reglamento del TCE. Y claro, entonces comienza a decurrir ese plazo, presenta ya la ponencia, el juez ponente, deliberan en audiencia los 5 jueces y allí establecen si ratifican o hay votos salvados o hay el cambio completo de esa sentencia y Bien. luego se notifica a las partes. Por otro lado, se está argumentando que que el recurso de apelación, que es propio de derecho de nosotros, tiende a retardarse el tiempo para que no pueda, digamos, sorprenderle al alcalde de Cuenca y pueda participar en las elecciones, porque cuando se convoca a elecciones prácticamente es imposible aplicarle la sentencia o si es factible. Bien, es que en este momento yo creo que ese criterio, personalmente para mí, no juega. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de 10 días, probablemente se demoren 15, 20 desde que abocó conocimiento el juez, y no va a pasar de ello, de tal manera que la sentencia probablemente esté saliendo en este mismo mes.
En cambio, que la inscripción de las candidaturas comienza justamente a partir del día siguiente de la convocatoria a las elecciones, que serán justamente, me parece que en agosto. No, correcto. No hay entonces esa circunstancia. Por otro lado, se ha dicho que que la sentencia es draconiana, en el sentido de que es demasiado exagerada y que a lo mejor por ahí habrá alguna circunstancia que podrá amparar al alcalde de Cuenca por la situación desmesurada de la sentencia. Bien, entonces allí estamos hablando del término, de lo que se denomina la proporcionalidad, en definitiva, si tiene o no, o es excesiva la sanción. El juez en la sentencia hace una motivación respecto de los términos que tienen relación con la idoneidad, la razonabilidad, la objetividad, etcétera, que busca justamente ese principio, ¿no? Para establecer si es desproporcionado o es proporcional la sanción. El juez sostiene de que la infracción es grave luego de ese análisis y llega justamente a esta conclusión. Ahora, esos criterios de la proporcionalidad o desproporcionalidad, evidentemente tendrá que juzgarlos el segundo nivel, que es el pleno del contencioso electoral, y ellos dilucidarán justamente si la sanción respecto a la suspensión de los derechos de participación de 6 meses está desproporcionada o es correctamente proporcionada y merece ser ratificada, o probablemente reducida o ampliada, como también si debe eliminarse y simplemente quedar en una multa y el curso. Bien, por otro lado, en la situación de que se ha impuesto sanciones a varios alcaldes del país, tiene que ver algo con lo que dijo ayer el abogado Nebot, en el sentido de que a lo mejor están limpiando candidaturas para de alguna forma robustecer al movimiento del gobierno. Mira, en esa esfera política, lo que ha dicho el señor Nebot, yo no podría llegar a dilucidar lo que está pasando en otros estamentos, pero sí lo que pasa aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no? Y conocemos muy bien le conocemos muy bien a nuestro señor alcalde, y obviamente en muchísimos de los casos su manera de actuar evidentemente genera justamente ese tipo de divergencias, genera ese tipo de opiniones, porque de alguna manera ataca a la persona, ¿no? Ataca a las personas. Y claro, eso personalmente para mí no va en la esfera democrática. Para ponerte un ejemplo, cuando alguien le dice, ¿por qué no se hace esto? Entonces gane las elecciones para que usted entonces allí haga. Y no es así, pues. La democracia es justamente escuchar al pueblo, escuchar a la parte contraria, a las minorías, y probablemente uno está obnubilado en lo que está haciendo y le hacen reflexionar, le hacen reaccionar para cambiar y modificar aquello. Y todo tiene que hacerse con el debido respeto, con la debida consideración a los seres humanos, ¿no? Y entonces, esa actitud del señor alcalde es lo que ha generado este tipo de situaciones, más aún con una persona como es la presidenta de la Comisión de Fiscalización, y que de acuerdo justamente al Código de la Democracia, la definición de lo que es la violencia política de género, a los elementos constitutivos de esa violencia, probablemente el juez llegó a esa conclusión. Bien, clarísima la situación para que justamente nos escuchen los radioescuchas. Por otro lado, se dice que la suspensión de los derechos de participación política por 6 meses deberá hacer que el alcalde deje su puesto en el ejercicio durante este periodo, o son opiniones que se plantean a través de los medios. No, definitivamente hay dos situaciones, suspensión o pérdida. Ya, La suspensión es temporal, la temporal, pérdida es total. total. En el caso específico de lo que genera justamente el Código de la Democracia, solo hablamos de suspensión. En este caso, la suspensión es de 6 meses, de tal manera que cumplido ese plazo, evidentemente y personalmente para mí, podrá continuar en el ejercicio del cargo una vez de que el Ministerio del Trabajo le haya levantado la suspensión para ejercer cargo público, y también que el Consejo Nacional Electoral le haya levantado la suspensión de sus derechos de participación para los efectos. Con esa información de la suspensión, evidentemente el Tribunal Contencioso exigirá de que pueda continuar en el ejercicio del cargo, salvo que, ojo, salvo que
el Consejo Cantonal en su momento diga no es una suspensión temporal, es definitiva, que ya es criterio del Consejo Cantonal. Yo no me atrevería a eso, pero también puede pasar. Ahora, al ser la suspensión durante los 6 meses, deja de ser alcalde, asume la vicealcaldía, la vicealcaldesa el cargo, pero esto no es un poco atentar a la libertad de elección. Eh, eh, lo primero, quien asumiría el cargo temporalmente sería la vicealcaldesa. Segundo, recordemos el caso de Colombia, del actual presidente colombiano, Petro. Ujú. Cuando fue alcalde justamente de Bogotá, a él le destituyeron o le separaron del cargo, ¿no? Con una resolución administrativa. Él apeló y el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana ordenó su restitución al cargo porque no ha sido un órgano de justicia el que había tomado la decisión. Y decía, los órganos administrativos no pueden suspender a personas de elección popular, solo un órgano superior puede hacerlo. ¿Qué hizo Colombia? Colombia cambió su marco jurídico y estableció que el órgano superior lo podía hacer. Entonces, en el caso ecuatoriano, solamente un juez lo puede hacer y en este caso es un juez superior, el Tribunal Contencioso Electoral. Bien, ¿y tendría alguna opción en el Tribunal de Garantías Constitucionales? Pero obvio, claro, puede ir a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección, puede incluso en ese requerimiento pedir la suspensión de la, de la sanción, pero eso ya le corresponderá dilucidar a la Corte Constitucional, primero la admisión a trámite, segundo si procede esa medida cautelar, suspenderlo, o caso contrario, simplemente va por el trámite regular. Entonces, si va por el trámite regular, esto durará años. Si considera de que el tema es de carácter inmediato, le va a dar prelación y probablemente salga en unos 2 o 3 meses, no, pero Ya. ya la situación está complicada. Y Ah, claro, de eso incluso puede ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en parte de la sentencia, además de la suspensión, los 12 mil dólares aproximadamente de la Sí, multa, hay la eliminación de publicaciones relacionadas con el caso, pero siguen multiplicándose. Entiendo que son actores disfrazados que a lo mejor corresponden al interés político de uno u otro movimiento. ¿Esto es normal o de alguna forma debe limitarse este tipo de publicaciones que desoyen a la resolución del juez Viteri? no, esta parte no te entendí claramente, Marco, no sé si me aclaras y precisas. Claro, sí, sí. Que el tribunal, el juez Viteri dice que se suspendan todas las publicaciones referente al problema que tuvieron, pero sin embargo sigue reproduciéndose del uno y el otro lado, incluso agregando cosas que no existían en la denuncia. Ahí hay un desacato a la autoridad, especialmente por parte de los troles, de quienes se manejan en los troles. Mira, y yo le he revisado la sentencia y probablemente se me ha pasado, porque no lo noté claramente una situación de esta naturaleza. Ahora, el tema de las redes es bien complejo. Quien se sienta perjudicado podría pedir como medida de alguna manera urgente a un juez de la desmaterialización de algún documento o presentar la denuncia de carácter penal si es que le hace daño, pero el tema, en cambio, en la fiscalía llegará y probablemente te digan, oiga, no puedo hacer nada porque viene de Estados Unidos, viene de México, viene de Brasil y allí no me dan paso y Ujú, queda allí. ujú. Ahora, esta situación de la asistencia obligatoria de 40 horas, ¿crees que realmente proceda frente a un profesional formado como es el alcalde? Bueno, el juez tiene ese criterio, ¿no? Tiene ese criterio que le conocemos justamente cómo ha venido actuando el señor alcalde, no solamente en este tema con respecto a las mujeres, sino también contra cualquier otro ciudadano o ciudadana. Entonces, ya va a tener que hacer el curso. Probablemente nosotros que somos también profesionales, a lo mejor nos dicen actualícese. Sí, por cierto. Ahora, la connotación social que tiene esto, de alguna forma altera el comportamiento ciudadano, de alguna forma moviliza a ciertos sectores y esto podría desencadenar un no acatar las órdenes del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Puede el Consejo Cantonal tomar esa decisión de no acatar la decisión?
Podría hacerlo, pero se corren el riesgo de que caiga en lo que se denomina el no acatamiento de Ujú. resoluciones de autoridad legítima. Y eso conlleva una pena de prisión de 1 a 3 años. Entonces se generan ese inconveniente, además del inconvenientes de carácter administrativo, como es el tema de la Contraloría General del Estado, la erogación de recursos económicos por parte del gobierno nacional, como rentas propias del gobierno autónomo del municipio de Cuenca, y concomitantemente también de los propios ciudadanos y ciudadanas que tenemos que probablemente proponer acciones judiciales o el municipio nos propone acciones judiciales y podamos decir, esto proviene de un órgano ilegítimo porque Ajá. no está actuando con legalidad. Entonces, imagínate los gravísimos problemas que conlleva el no acatamiento de una sentencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay otra pregunta que me la han hecho amigos que son compañeros nuestros de las promociones que en la universidad. Sí, que el alcalde sigue ejerciendo sus funciones mientras no haya sentencia en firme. Correcto. Por favor, sí explica esa situación que es Completamente importante. de acuerdo. El alcalde sigue ejerciendo sus funciones mientras no existe una sentencia en firme del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. No es que solamente expedida la sentencia ya está en firme, porque el señor alcalde puede proponer los recursos horizontales de ampliación y aclaración. Y mientras no se dilucide esos recursos y no se ejecutoríe dentro del plazo de 3 días la misma, es decir, él está en pleno ejercicio de su cargo. No es que la sentencia de primer nivel le suspenden el ejercicio del cargo. La apelación le suspende. Correcto. Por otro lado, archivó otras denuncias del Tribunal Contencioso Electoral en contra del doctor Samuel del alcalde de Cuenca. ¿Qué tiene que ver esto en las elecciones anticipadas de 2023? Se dijo que hace campaña. ¿En algún momento esto hace que los antecedentes sean un tanto favorables para el alcalde? Ya eso lo va a dilucidar justamente el Pleno del Contencioso Electoral. Yo creo que lo que ha pasado no tiene que interferir en este juicio, salvo que sea parte, pero no es parte del juicio, de tal manera de que cada acción es completamente autónoma de otras. O sea, que necesariamente tiene que acatarse. Por otro lado, la mayoría del consejo que conozco han expresado ya criterios en el sentido de que no se acatara la decisión, el no observar, el no tener en cuenta la sentencia sería desobedecer a las órdenes de autoridad competente, pero dentro del proceso electoral podrá llevarse ese juzgamiento, Mira, allí hay dos situaciones. Una, por favor. que propone el COIP. El COIP dice el incumplimiento de las decisiones de autoridad competente legítima conllevan justamente a una sanción de 1 a 3 años de prisión. Ujú. Y hay otra en el Código de la Democracia, el incumplimiento Miento. de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral conllevan asimismo a la pérdida probablemente o a la suspensión de los derechos de participación. Ahora, estamos claros, pasemos a la otra organización política que en días anteriores, en horas anteriores, ha alcanzado participar en las elecciones, me refiero a una popular. Un juez desbarató, un juez ordinario desbarató lo que señaló el Tribunal Electoral, el Tribunal Correctamente, sí. Contencioso. Mira que nosotros hemos venido justamente sosteniendo que lo que hizo el Consejo Nacional Electoral en haber eliminado de la contienda electoral a la unidad o la unión, unidad Popular, sí. popular, cuanto a construye, era ilegal. De manera especial lo de unidad popular, no completamente ilegal, porque adicionalmente allí dos jueces, si no recuerdo mal, no actuaron titulares, actuaron los suplentes. Y evidentemente la jueza presidenta tuvo voto dirimente incluso para dilucidar. Correcto. Entonces, esa resolución consideró la juez Coloma de que es nula, de nulidad absoluta, y consecuentemente está en pleno ejercicio de sus derechos de participación unidad popular, sin perjuicio de que el Consejo Nacional pueda apelar al Pleno. Bien, por otro lado, ¿qué pasó con Revolución Ciudadana? Porque más o menos la argumentación es parecida. De la caja chica, en fin, pero ya hablando en derecho estricto, hay ciertos actos cometidos,
así se dice al menos, por Revolución Ciudadana. ¿Crees que esto amerita la suspensión del partido? Mira, yo no solamente iría por la suspensión del partido. El tema es que en el Código de la Democracia se han hecho tantas reformas y una de esas justamente tiene relación con que cuando estamos en el análisis de las cuentas que presentan las organizaciones políticas, ya sea por los recursos que el Estado les entrega por el Fondo Partidario Permanente, cuanto también por temas electorales o por contiendas electorales, evidentemente la organización electoral tiene que presentar las cuentas. Ya, Entonces, en las cuentas que presenta la Revolución Ciudadana, según el Consejo Nacional Electoral, no está claro. Y hay recursos que probablemente tienen un origen nada lícito. Y ante esa situación envía el expediente al Ministerio Fiscal. Y en el Código de la Democracia hay una disposición que dice que el ministro fiscal puede solicitarle al Tribunal Contencioso Electoral que suspenda a la organización política hasta que ellos hagan la investigación. Con base en eso, el juez Viteri, también que conoció ese caso, le suspendió, si no recuerdo, por 9 meses. Yo hasta allí no le veo inconveniente. ¿No? El inconveniente que le veo es justamente que a través de ese tipo de normas, se puede a futuro justamente suspender a cualquier organización política y definitivamente sacarle del tablero electoral. Esa norma, personalmente, para mí es inconstitucional. ya, que está siendo inconstitucional. La situación se ha sido planteada por la señora González apelando la sentencia, cuestionando la resolución, pero esto no significa entonces que en algún momento se está buscando cinco pies al gato. Eso te digo, esa norma vulnera el principio democrático al mantenerse allí, que la potestad de investigación del Ministerio Fiscal lo pueda llevar a exigir la suspensión de la organización política y que a esa organización política se le deje sin poder participar. Sobre todo, ya se vienen las elecciones presidenciales y sería sumamente grave mantener esa norma. Personalmente, para mí esa norma vulnera el principio democrático. Ya. Bajo las investigaciones que realiza el fiscal en la etapa de investigación, ¿está facultado para pedir semejante atentado a la democracia? Digo semejante atentado porque limita a miles de ecuatorianos en la participación, Completamente de acuerdo, Marco. Está facultado de acuerdo al Código de la Democracia para exigir eso. Hay norma expresa. pero no están telando, no es muy grave la suspensión antes de que exista sentencia. Gravísima, gravísima diría yo. Gravísima. Ya, No, correcto, Jorge. Te agradezco por haber conversado con nosotros esta tarde. siempre a las Siempre, órdenes, Marco. gracias, siempre es gratificante. Gracias, hermana. Hasta luego. Hasta luego.